Cooperativa, hora de hablar de educación y de lo que queremos para Chile. Buenas escuelas. ¿Cómo logramos un mejor clima escolar? ¿Qué hacer ante prácticas de discriminación? ¿Cómo se fiscaliza y qué están haciendo los establecimientos educacionales? Porque todos queremos buenas escuelas. En Cooperativa. Conduce Maritza Tapia. Invita Superintendencia de Educación. ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a Buenas Escuelas en Cooperativa, mediodía, sábado. Aquí estamos acompañándoles siempre hablando de educación. Como siempre nos acompaña el Superintendente de Educación Escolar, Alexis Ramírez. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, Maritza. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, acompañando. Y tenemos un invitado. Hoy día nos acompaña el director regional de Valparaíso de la Superintendencia de Educación, Pablo Mecklenburg. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, muy contento de estar acá con ustedes. Eso, nos decía que nos escuchaba usted ahí. Habitualmente. Muy bien. Vamos a conversar hoy día sobre la inclusión en regiones, qué desafíos enfrentan las escuelas en materia de inclusión escolar, cuáles son los beneficios de la inclusión, especialmente en las zonas apartadas, y qué esfuerzos están haciendo también las instituciones. ¿Cómo fiscaliza la superintendencia? Bueno, de todo eso vamos a estar comentándoles durante estos 30 minutos. Recordemos, Alexis, nuestras redes sociales. Bueno, estamos presentes, como siempre señalamos, en nuestro fanpage en Facebook, también en Twitter y en nuestra nueva página web en www.superedu.cl. Además, dentro del portal de la radio cooperativa también existe un área... Tenemos un minisitio ahí. Un minisitio claro, especialmente dedicado que se llama Buenas Escuelas también. Ahí pueden escuchar y revisar nuestros programas anteriores y nuestro correo buenasescuelas@cooperativa.cl. Partamos entonces con el tema que nos convoca hoy día. Alexis, ¿qué importancia tiene y adquiere la inclusión en el escenario de los colegios que están en zonas rurales, los colegios que están en regiones? ¿Cómo se trabaja también en esa área? Bueno, yo creo que es muy importante ampliar la mirada de la inclusión escolar también desde la perspectiva de los territorios, digamos. Siempre que hablamos de la inclusión normalmente lo asociamos a problemas de marginación, de discriminación, especialmente con niños que tienen algún tipo de dificultad. Pero la verdad es que esto tiene una característica y una cara diferente dependiendo del territorio donde uno se para, donde uno vive. Y una de las dimensiones tiene que ver precisamente con establecimientos que están en zonas apartadas, muchas veces en zonas fronterizas, escuelas rurales que viven la educación de una manera bien distinta a la cual nosotros la conocemos, mayoritariamente, digamos. Hay que recordar que cerca de un 30% de los establecimientos están en zonas rurales y que, por lo tanto, la educación se lleva en escuelas que tienen a veces pocos alumnos, escuelas cuyos cursos a veces están integrados, que tienen un par de profesores que llevan adelante todo este proceso, y eso hay que mirarlo también como parte de la inclusión educativa. Y otra dimensión de lo territorial tiene que ver también con lo que ocurre en las ciudades más allá de lo que pasa en Santiago, o en las capitales regionales incluso. Cómo se viven los fenómenos también, por ejemplo, de cambio que están viviendo las escuelas con una población escolar que se está transformando al interior de las regiones. ¿Qué pasa con las comunas, pero que tienen una cantidad de población a veces menor, digamos, y que también desarrollan desafíos, digamos, en materia de inclusión que son distintas, y que yo creo que tenemos que tener una mirada muy precisa en cada región y en cada territorio respecto de cómo estamos trabajando la inclusión. Finalmente, la inclusión significa tener oportunidades efectivas para que todos los niños aprendan, y eso también tiene que ver con sus características culturales, respecto de la familia a la que provienen, la comunidad a la que pertenecen, en fin. Así que yo creo que esa es una dimensión poco abordada en la inclusión educativa y que queremos hoy día profundizar. Pablo, y en el caso de la quinta región, sería bueno saber cuántas escuelas rurales tienen ustedes y cuál es la realidad que enfrentan. Mira, dos características. Primero, tenemos 152 establecimientos rurales en la región de Valparaíso, que es una región que, para los que están en las otras zonas del país, parte en San Antonio y termina en Petorca, casi en el límite con Los Vilos, arriba en la cordillera. 152 establecimientos educacionales rurales, de los cuales 146 son municipales. Es decir, el 96% de los rurales de la región de Valparaíso son establecimientos municipales. Uh-huh. Y ese es un dato bien relevante desde el punto de vista del esfuerzo que hace la educación pública por estar en todos los rincones del país. Porque si no, esos niños no tendrían una opción distinta que emigrar, y eso efectivamente atentaría contra esos niños que tendrían que emigrar a un lugar distinto para poder estudiar, pero también contra el poblamiento de ciertas partes del territorio. Y ahí a mí me gustaría graficar esto con un ejemplo. Yo quiero mencionar una escuela, que es la escuela Chalaco. Chalaco es una localidad que queda a 18 kilómetros arriba de Petorca. Petorca, para que quienes nos escuchen se ubiquen, y que no conocen, está a 2 horas y media de Viña del Mar de viaje hacia la cordillera. Imagínense dónde está la escuela. Es una escuela que tiene 7 alumnos,
que tiene 2 profesores y que han logrado mantener a las familias viviendo en la comunidad porque tienen el servicio educativo disponible. Y eso además le hace un profesor, que es el profesor William Santana, que es quien dirige la escuela, que él estudió en una localidad que está al ladito de Chalaco, que se llama Hierro Viejo. Y él estudió su educación básica ahí, se formó como profesor y decidió volver al mismo territorio, a la zona adyacente, a mantener viva una oferta educativa pública para que los niños no tengan que desplazarse desde ese lugar a otro lugar a completar su enseñanza básica en este caso. Ahí se ve el compromiso. Por eso es bueno también destacar sobre esto la labor que cumplen los docentes, por los profesores en este tipo de situaciones, Alexis, en el ejemplo que nos entrega Pablo. Bueno, los profesores siempre son fundamentales en el proceso educativo, pero yo diría que en estos contextos adquieren un rol que es decisivo. Es decir, este vínculo que establecen, primero a nivel de cada sala de clase con los distintos niños que conviven ahí, el vínculo que pueden hacer también más directamente con las familias. Hay un contacto mucho más directo, es decir, normalmente en escuelas apartadas, en escuelas rurales, la cercanía y el conocimiento que tienen esos profesores de esos alumnos es muy difícil que se pueda reproducir, por ejemplo, en una escuela o en un liceo o en un colegio, digamos, de ciudades más grandes. Y también en términos pedagógicos, la capacidad que puede tener ese profesor también de motivar y de desafiar, digamos, en el sentido positivo a esos niños para que puedan aprender de otros mundos, también valorizando, por otra parte, lo que ellos traen, cuál es su cultura, cuál es su historia, digamos. Yo creo que hay un rol de profesor que es súper importante. A veces los profesores también provienen de las mismas comunidades y su propia historia, digamos, es un testimonio de cómo la educación puede ir aportando al crecimiento de estos niños, y yo creo que es fundamental valorar también lo que hacen nuestros profesores en este tipo de establecimientos. Pablo, lo mismo, el rol de los profesores en este mismo ejemplo, 7 alumnos, 2 docentes, uno se encarga de coordinar como director. Ellos representan un esfuerzo de gestión pedagógica, liderazgo directivo y liderazgo en la comunidad muy importante, porque logran aglutinar a comunidades en torno al establecimiento educacional. Cuando ese director necesita recurrir al resto del sistema, involucra grandes esfuerzos porque están aislados, porque están lejos. Otro ejemplo extremo, Juan Fernández. Hay un establecimiento educacional en Juan Fernández. Efectivamente, ese establecimiento integra e incorpora al conjunto de los alumnos de la isla, que es parte de la región de Valparaíso, por eso menciono el ejemplo. Y ahí son los profesores con la comunidad los que tienen que hacer vivo el funcionamiento de una unidad educativa donde no hay una opción distinta, simplemente no la hay. Hay solo una opción para todos los niños de la isla de Juan Fernández, como también hay solo una opción en Chalaco para los niños de Chalaco, si no tienen que migrar. Y la migración conlleva una serie de aspectos que no queremos, que no son deseables, que tienen que ver con desarraigo, con salir de tus raíces, y por lo tanto lo mejor aquí son líderes educativos que logran encantar a una comunidad en torno a un proyecto educativo en el territorio en el cual están. Cuando uno tiene una visión quizás desde Santiago, más centralista, como que se hace difícil imaginarse este tipo de en realidades. ¿Cuál es la situación o cuáles son las situaciones más difíciles, las dificultades que de repente se enfrentan en el camino, los accesos? ¿Cómo lo viven ustedes ahí en la quinta región? Mira, el aislamiento es la palabra clave en todos los casos. Porque efectivamente son escuelas que están muy distantes de los centros urbanos y muy distantes, por lo tanto, de toda la provisión de servicios que los centros urbanos otorgan a una comunidad y a un establecimiento educacional. El aislamiento tiene una contracara, que es que estas comunidades se fortalecen en su integración y por lo tanto se protegen, se cuidan, se conocen, se reconocen como tal, y por lo tanto desde ahí construyen. Pero el aislamiento es la principal dificultad que viven los establecimientos que están en zonas más apartadas, en zonas más rurales o en zonas insulares, como en el caso de Juan Fernández. Estamos haciendo buenas escuelas en cooperativa. ¿Sabías que la Superintendencia de Educación es la encargada de recibir las consultas e inquietudes de la comunidad escolar? Puedes hacerlo a través de su página web www.supereduc.cl o en sus oficinas presenciales en todo el país. Hacemos un breve alto con música. Ya volvemos. Lo que todos queremos en educación continúa en Cooperativa. Buenas escuelas. Estamos haciendo buenas escuelas en cooperativa, como siempre Alexis Ramírez, superintendente de educación escolar, y también Pablo Mecklenburg, director regional de Valparaíso de la superintendencia, que nos acompaña y nos está entregando varios antecedentes y datitos bien interesantes. Estamos hablando sobre la inclusión, estamos hablando sobre educación y preguntarles, Pablo, las denuncias más frecuentes que tienen ustedes ahí en Valparaíso, cómo se trabaja en el día a día. Mira, al igual que en el caso nacional, la principal causa de denuncia es maltrato.
y maltrato en todas las combinaciones posibles, entre alumnos, de adultos a niños, de niños a adultos, apoderados, a profesores, maltrato en general en la escuela, y este es un síntoma de un tema mayor, digamos, que es un tema de una sociedad que no tiene muchas que nos cuesta herramientas, respetar, que nos cuesta resolver el conflicto y terminamos en el maltrato. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos primero abriendo mucho canal de denuncia para este tipo de situaciones a lo largo de toda la región. Estamos en las provincias, estamos con las gobernaciones, tenemos calendarios de asistencia una vez al mes en cada gobernación, pero también estamos en mucho diálogo con directores, en diálogo con profesores, en diálogo con apoderados que nos solicitan herramientas de mediación. Ahí tenemos alianzas con universidades, con la Universidad de Playa Ancha, con la Universidad Católica de Valparaíso, con otros servicios, con el Ministerio de Justicia y con otros, para entregar herramientas de resolución de conflictos y de administración de conflictos en el establecimiento educacional. Y estamos capacitando masivamente a actores de las comunidades educativas. Aquí la palabra clave para nosotros es respeto. Si logramos instalar el concepto del respeto al otro, a la diferencia, a la singularidad del otro, conectando con el tema del bloque anterior de la inclusión, efectivamente vamos a poner herramientas al interior de la comunidad educativa, herramientas pedagógicas al interior de la comunidad educativa para resolver los conflictos que finalmente terminan en una denuncia de maltrato. Tal vez sería bueno que Pablo nos comentara brevemente, por ejemplo, respecto a este tema del maltrato que tiene tanta presencia en nuestras denuncias. Comentarnos cómo esto se ve en esta región, porque evidentemente hay territorios que son muy diversos. ¿Qué pasa en la costa? ¿Qué pasa en el interior? Un poco con este tema. Sí, tenemos realidades distintas, como tú bien lo dices, Alexis. Tenemos el caso de el Gran Valparaíso, que es la gran urbe, digamos, la zona más urbana, donde el maltrato entre estudiantes está más presente que el maltrato de adultos a niños. Y en otras zonas la situación es distinta. San Antonio o los Andes, San Felipe, que son zonas totalmente distintas. Diferentes, claro. Totalmente geográficamente distintas, con vocaciones distintas. Los indicadores son de distinto tipo. Tenemos otro tipo de maltrato más presente. Un factor común, que es maltrato, y por lo tanto que es un conflicto no resuelto, que termina en una situación de maltrato físico o psicológico de algún integrante de la comunidad educativa. Y nuestra apuesta ahí, yo lo decía, instalar conceptos que permitan resolverlo de fondo. Y esas son capacidades nuevas en la escuela. Capacidades a los actores de las comunidades educativas para enfrentar preventivamente el maltrato, y para eso hay mucha experiencia. Pablo, Alexis, para conocer más acerca de estas experiencias, de la realidad también de las escuelas rurales, tomamos contacto hasta ahora en Buenas Escuelas con el director del Liceo de Guara, Pablo Valenzuela, quien ahí realiza un trabajo bien interesante. Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes a ti especialmente, y muy buenas tardes también a Alexis y a Pablo. Un saludo afectuoso desde el norte. Cuéntenos su experiencia, cómo trabajan la inclusión ustedes ahí. Me entiendo que tienen hartas actividades con la música, con la historia. Cuéntenos. Bueno, ha sido significativo el tema de tratar de ser un colegio inclusivo en condiciones de excepcionalidad. En mi colegio que dirijo en estos momentos es un colegio que se encuentra ubicado en la comuna de Guara, al interior de la ciudad de Iquique. ¿Cuántos alumnos tienen? Tenemos 276 alumnos actualmente que cursan estudios desde NT1 hasta cuarto medio TP. Ya, perfecto. Y justamente uno de los ejes temáticos que está al amparo del proyecto educativo institucional del colegio es cómo poner en valor, cómo volver a retomar lo que significan las tradiciones y sobre todo el proceso de interculturalidad que vive el norte de Chile. Sobre todo en la comuna de Guara, donde tiene distintos aristas desde el punto de vista geográfico. Tenemos costa también, tenemos depresión intermedia y tenemos precordillera. Cada uno con sus tintes culturales que obviamente se mezclan en un aprendizaje significativo y colectivo de transferencia de experiencias significativas de los habitantes de los distintos territorios que componen la comuna de Guara. Y dentro de este temático, el tema de la música y lo que son las tradiciones son parte fundamental de lo que es la declaración del proyecto educativo, desde donde se funda nuestro actuar pedagógico, y que indudablemente fue muy bien valorizado y puesto en valor por Televisión Nacional en el programa Frutos del País, donde el colegio mostró un poco qué se hace y cómo lo hacemos desde el punto de vista de buscar escenarios de aprendizaje significativos y alternativos al aula, y sobre todo cómo canalizar a través de la música también esta inclusión colectiva que nos habla del mundo andino, que nos habla también del mundo de costa, y que nos habla también de esa bonita tradición de pampa salitrera que es herencia particular del poblado de Guara.
Director, ¿y la respuesta de los estudiantes? ¿Los chiquillos se motivan, se entusiasman con esta forma de aprender? Al principio fue difícil. Al principio fue difícil entender cómo cambiamos de actitud respecto de lo que somos. Había una actitud bastante tímida de algunos alumnos respecto de sentirse identificados con el mundo al cual pertenecen. Pero poco a poco los chiquillos han ido entendiendo que no es menos valorable vivir en la pampa, en el desierto, con toda una experiencia de vida tan significativa y sobre todo desde el punto de vista de la historia, y vivirlo desde ese pasado, vivirlo y potenciarlo en el presente y poder proyectar también alumnos integrales hacia el futuro. Así que ese es el desafío que estamos vivenciando, que estamos experimentando, y justamente la ley de inclusión, todo lo que significa el tema de estos nuevos paradigmas educacionales, han servido bastante para que los chiquillos vayan interiorizándose, comprometiéndose y sobre todo participando de manera gustosa en estos procesos alternativos que hemos ido generando como unidad educativa. Así que simplemente agradecer la confianza de los pobladores, agradecer la confianza de los padres y apoderados, agradecer la confianza de los profesores, que también son una pieza articuladora fundamental del desarrollo pedagógico de nuestros alumnos, y también agradecer al equipo directivo que obviamente hace gestión con uno para ir mejorando cada una de las oportunidades, cada uno de los hallazgos que vamos encontrando y que de cierta manera deben tener una mejor visión, un mejor tratamiento y justamente potenciar todo lo que tenemos en la vivencia de lo cotidiano. Director, buenas tardes, le habla Alexis Ramírez, superintendente de Educación. Quería, aparte de conocer la experiencia, lo que nos ha contado, tal vez contarnos qué ha pasado con la comunidad, cuál ha sido la respuesta de la comunidad, y también mirar hacia el futuro cuáles son los desafíos que usted ve en este enfoque que recoge y reconoce todo el patrimonio cultural y todo el valor que tiene para esos niños de esa escuela, pero mirando también hacia el futuro, cuáles son los desafíos, aquellas cosas que están pendientes para seguir avanzando. Bueno, yo pienso que tú has tocado en el clavo, Alexis, un poco el tema de la relación con la comunidad. Hay un porcentaje de apoderados altamente comprometidos con los procesos educativos que vive el colegio, muy dispuestos justamente a apoyar este tipo de iniciativas, y hay apoderados que se quedan en el terreno de lo cómodo desde la visión de la casa. Pienso que hoy día el liceo, el gran desafío que tiene es cómo ir involucrando a más apoderados en estos procesos que estamos vivenciando. Cómo hacer entender también a algunos otros que estos procesos son educación de características inclusivas, que al final de cuentas es el mandato que hoy día percibimos los directores a través de la instalación de la política pública y que de una u otra manera tratamos de hacer carne en el territorio y sobre todo a la luz de nuestros proyectos educativos. Así que creo que hoy día el gran desafío que tiene nuestra comunidad educativa es avanzar más hacia lo comunitario desde la participación activa, desde los padres, apoderados, comunidad hacia el interior del colegio. Porque la relación inversa, colegio-comunidad, se está instalando con mucha fuerza, con mucha presencia, y prueba de esto son estas manifestaciones artísticas que han desarrollado nuestros alumnos, de los cuales en realidad uno no tiene nada más que hacer que sentirse muy orgullosos y contentos de tener este tipo, primero, de profesores, segundo, de alumnos, y esperamos también tener familias comprometidas en mucha mayor abundancia que las que hoy día justamente se manifiestan en esta actitud. Gracias, profesor. Hola, profesor, le habla Pablo Mecklenburg, el director regional de Valparaíso, la superintendencia. Yo quería que nos pudiera referir un par de ideas respecto de cómo los profesores se han involucrado en esta iniciativa, porque efectivamente usted lo dice bien, la comunidad completa, padre, apoderado, es fundamental, pero si el grupo de profesores se embarca positivamente en un desafío, efectivamente tenemos mejores posibilidades de éxito que si no lo hace. Totalmente de acuerdo, estimado Pablo, un saludo a la distancia. Nos conocemos del tiempo del Ministerio de Educación. Creo que es significativo el tema de tener equipos que se sientan identificados con el proyecto educativo institucional, más que con un director o con un equipo de directivos, que muchos somos aves de paso en las instituciones, es sentirse identificado con el proyecto educativo institucional que es generado por todos los estamentos que componen la comunidad educativa. Yo pienso que ahí hay un primer principio. Segundo, transformamos una oportunidad en una gran fortaleza. Teníamos muchos profesores que habían egresado del magisterio a nivel de las universidades de Tarapacá, la Universidad Arturo Prat en el caso de lo local, y que eran exalumnos del liceo y que ahora se habían convertido en profesores. Tomamos esa oportunidad en el proceso de reclutamiento de nuevos profesores para el liceo y creo que fue un gran acierto.
porque al final de cuentas el compromiso de estos docentes ha marcado una gran diferencia respecto del hacer y comprometer a los otros que no son guarinos. Casi hoy día 1/3 de la dotación de profesores del Liceo de Huara es oriundo de la comuna de Huara. Ese es un gran hito. Segundo, están los profesores que han decidido cada vez con mayor presencia y pertinencia quedarse a vivir en el pueblo de Huara, ya sea a través de la asignación de viviendas fiscales, que no son muchas, pero ha existido la voluntad de, si no hay viviendas fiscales operativas o dispuestas, han tomado la decisión de arrendar piezas, de arrendar casas, se han dado una lógica de vivir en comunidad en la que obviamente trabajan, y eso creo que va marcando también una gran diferencia. Exacto. Y el tercer grupo de profesores son profesores que se trasladan todos los días desde la ciudad de Iquique a la ciudad de Huara, que dista más o menos 1 hora y media, 1 hora 15 de traslado en auto, pero hay un compromiso ciego de que el principal factor que debe motivar su despertar es llegar a trabajar al Liceo de Huara. Y eso ha transitado también, por ejemplo, con un indicador que para nosotros es sorprendente. Teníamos una gran cantidad de ausencias por licencias médicas antaño. Hoy día el índice de licencias médicas que tienen los docentes es bajísimo. Y eso se asocia a un concepto que dentro del planteamiento de la inclusión es fantástico. Cuando uno tiene condiciones laborales agradables, cuando se forman buenos equipos de trabajo, el ir a trabajar no es una carga, sino que por el contrario es una alegría. Y creo que eso ha sido lo significativo para nuestro colegio enclavado en el corazón del desierto de Atacama, que tengamos la posibilidad de compartir en este sistema muy mixto de concurrencia de distintos profesionales, fundando los que son locales, los que se han asentado en la localidad y los que hacen un gran esfuerzo todos los días de trasladarse desde Iquique, Alto Hospicio, a la comuna de Huara. Así que esa es un poco la lógica del cómo se ha conformado este sistema virtuoso en el cual hemos desarrollado mucho de innovación, mucho de compromiso y mucho de anclaje en la nueva política pública. Somos convencidos de que al final de cuentas ahí está la gran clave. Claro, pues ahí está la gran clave y es parte de lo que nosotros también queríamos dar a conocer hoy día en Buenas Escuelas. Le agradecemos por este contacto al director del Liceo de Huara, Pablo Valenzuela. Muy, muy interesante su experiencia y gracias por compartirla con nosotros. Que tenga una buena jornada. Igualmente para ustedes, gracias a Radio Cooperativa por darle la oportunidad a este director rural que hoy día representa más que a quien habla, al Liceo de Huara, a la comuna de Huara, y por el cual estamos trabajando para que las cosas siempre mejoren y obviamente haya un significativo avance en los resultados y sobre todo en tener alumnos felices, que tengan buenos resultados y al final de cuentas eso sea producto de buenos procesos pedagógicos que estén internalizados y establecidos como buenas prácticas. Así será. Pues gracias, director. Que tenga una buena tarde. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Súper interesante, Alexis, Pablo, la experiencia que nos relataba el director del Liceo de Huara, Pablo Valenzuela. Ya una idea para cerrar, estamos casi llegando al final. Lo que él nos contaba de esta experiencia de los profesores, los estudiantes, las familias, cómo todos trabajan en su comunidad para sacarla adelante y todo. La inclusión, pues ahí mismo. Es que el proceso educativo no puede ser desarraigado del contexto cultural en el cual se da. Y esto es lo que Pablo Valenzuela nos estaba diciendo. La comunidad es parte del proceso formativo y por lo tanto es parte del proceso educativo de los estudiantes de un establecimiento educacional. Entender eso es entender una de las claves para el éxito. Súper importante. Sí, y yo diría que también una clave importante es que aquí hay un proyecto, hay una decisión de una escuela de desarrollar un proyecto inclusivo. Estar en una zona apartada no significa necesariamente que una escuela sea inclusiva. Puede estar integrada porque hay niños evidentemente diferentes que participan de un mismo establecimiento, pero para que sea inclusivo tiene que recoger las características culturales de ese contexto y además poner el foco en el aprendizaje y en el bienestar de los niños. Yo creo que este proyecto va en esa dirección. Le queremos agradecer al director regional de Valparaíso de la Superintendencia de Educación, Pablo Mecklenburg, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siga escuchándonos. Feliz. Eso. Y también a Alexis Ramírez, superintendente de Educación Escolar. Alexis, nos encontramos el otro sábado. Nos vemos el próximo sábado. Así es. Recuerde nuestro sitio, cooperativa.cl, y puede escucharnos las veces que quiera. Siga la compañía de Cooperativa. Buenas tardes. Fue lo que todos queremos en educación. Buenas escuelas, en Cooperativa. Una invitación de la Superintendencia de Educación. Conocemos a Chile. Cooperativa.